Queridos alumnos, muy buenos días. Los saluda el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestra clase del curso de geometría y el día de hoy vamos a ver ángulo central en la circunferencia. Muy bien, ángulo central en la circunferencia. Dice, se llama ángulo central porque su vértice de este ángulo, se refiere al ángulo, porque su vértice se encuentra en el centro O de la circunferencia. ¿Correcto? El vértice del ángulo se encuentra en el centro de la circunferencia, por eso se le llama ángulo central. Bien, veamos sus lados de estos ángulos. Sus lados son radios, son los radios que forman un arco en la circunferencia. Veamos, fíjense, esta es la circunferencia y esta circunferencia tiene un centro, ¿no es cierto? Lo estoy colocando aquí con este puntito para notar que este es el centro de la circunferencia. Y le vamos a nombrar al centro con la letra O mayúscula para indicar que es el centro O de la circunferencia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces el ángulo central está formado por dos radios. Los lados son dos radios y se llama ángulo central porque el vértice de este ángulo coincide o es el centro de la circunferencia. ¿Correcto? Su vértice de este ángulo coincide con el centro de la circunferencia. Entonces por eso es que se le llama ángulo central. Los lados se llaman radios. Ahí está, radios, ¿no es cierto? Y estos radios forman en esta circunferencia un arco, forman un arco, ¿correcto? El arco MN es el arco formado por el ángulo, por estos radios y el ángulo central. Entonces, este angulito que se forma, que es el ángulo alfa, es el llamado ángulo central. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es un ángulo central? Es aquel ángulo cuyo vértice coincide con el centro de la circunferencia. Los lados son los radios y estos radios forman en el arco, forman en la circunferencia un arco como MN. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si yo trazo otro radio por aquí, se forma otro ángulo central. Puedo trazar también otro radio y se forma otro ángulo central. Tendría en esta figura entonces 1, 2, 3, 4 ángulos centrales. ¿Correcto? De esa forma uno puede dibujar bastantes o muchos ángulos centrales. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué cosa se cumple en el ángulo central? Dice, el ángulo central en toda circunferencia es igual a la medida de su arco. El ángulo central en toda circunferencia es igual a la medida de su arco. ¿Correcto? Quiere decir que si el arco vale 10, el ángulo central vale 10. A eso se refiere. Muy bien. Esto era entonces el ángulo central, ¿no es cierto? Alfa. Alfa es el ángulo central que tiene como lados a dos radios, ¿no es cierto? Y forma en la circunferencia un arco MN. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esta nota que nos están dando, el ángulo MON es el ángulo central. El ángulo MON debe ser igual a la medida de su arco, al arco MN. Fíjense cómo estoy dibujando el arco, la forma que le doy arriba para indicar que es arco MN. ¿Correcto? Entonces el ángulo MON es igual al arco MN. Muy bien. Es decir, que alfa, que es la medida del ángulo MON, alfa es igual al arco MN. Muy bien. Entonces esta formulita es la que nos va a ayudar a resolver los ejercicios de ángulo central. ¿Correcto? Muy bien. Veamos entonces una nota que dice
Toda circunferencia mide 360 grados. Entonces, toda esta circunferencia mide 360 grados. ¿Correcto? Esto es muy importante. ¿Cuánto mide la circunferencia? 360 grados. Y la mitad de la circunferencia va a medir obviamente 180 grados. La cuarta parte de la circunferencia medirá 90 grados, ¿correcto? Y la octava parte de la circunferencia va a medir 45 grados. Muy bien, entonces toda circunferencia mide 360 grados. Eso nos va a ayudar también a resolver los ejercicios. Fíjense, veamos el siguiente ejercicio. Dice, en la figura hay que hallar el valor de X, ahí está la figura, hay que hallar cuánto vale X si O es centro de la circunferencia. Eso es muy importante, porque si O no es centro de la circunferencia, entonces no se va a cumplir la fórmula. La formulita se cumple siempre y cuando O sea centro de la circunferencia y este ángulo y el vértice de este ángulo coincida con el centro de la circunferencia. Si no me dicen que es centro de la circunferencia, no puedo utilizar esa fórmula. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en esta figura vamos a hallar el valor de X. Muy bien, ponemos solución y decimos, nosotros sabemos que X es un ángulo central y se cumple que el ángulo AOB es igual al arco AB, ¿no es cierto? Muy bien, si nosotros reemplazamos el ángulo AOB en mi figura es X y el arco AB ¿cuánto vale? 75 grados, por lo tanto X es igual a 75 grados y ya está, ya lo resolví. ¿Se dan cuenta? No está difícil, simplemente tengo que saber bien a qué es igual un ángulo central, ¿correcto? Muy bien, veamos otro ejercicio. En la figura hay que hallar el valor del arco PQ si O es centro de la circunferencia. Muy bien, ahí está la figura y ahora me dicen cuánto vale el arco PQ. El arco PQ, ¿cuánto vale si O es centro de la circunferencia? Muy bien, y aquí tengo el angulito que vale 60 grados. Muy bien, el ángulo central vale 60 grados. Entonces decimos, sabemos que el ángulo POQ es ángulo central, el ángulo POQ es igual al arco PQ, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar el ángulo POQ vale 60 grados y ese es igual al arco PQ. Por lo tanto, pongo arco PQ igual a 60 grados. Ya está. ¿Qué cosas me piden? ¿Cuánto vale el arco PQ? Y el arco PQ vale 60 grados. Y se terminó el ejercicio. Bien, no es difícil. Presten mucha atención en utilizar bien la formulita para que puedan resolver los ejercicios. ¿Correcto? Yo les estoy dejando unas hojitas de aplicación para que sigan practicando. Vuelvan a ver el video si en caso no entienden bien y luego resuelvan las hojitas de aplicación. Un abrazo, chicos. Vamos a seguir. Dice, en la figura hay que hallar el valor de beta. En la figura hay que hallar el valor de beta si O es centro de la circunferencia. Ahí está. Ahora tengo una figura que es igual, solo que el ángulo central ahora tiene otra orientación, ¿no es cierto? Muy bien. En esta figura hay que hallar cuánto vale beta si O es centro de la circunferencia. Como O es centro de la circunferencia, entonces el ángulo beta es un ángulo central. Ahora fíjense, me piden hallar cuánto vale el ángulo beta y yo sé que el ángulo beta es igual al arco RS, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto vale el arco RS? Porque si yo sé cuánto vale el arco RS ya está solucionado el problema, pero no conozco el arco RS. Pero me dan un dato, dice que 280 grados vale toda esta parte de acá, quiere decir que desde R hasta S
por este lado vale 280 grados. ¿Ya? No me está diciendo que RS, este lado vale 280, no. De R a S, pero por este lado vale 280 grados. Ese es un dato del problema. Muy bien, nosotros tenemos una nota que dice que en toda circunferencia vale 360 grados, ¿no es cierto? Entonces decimos, sabemos que toda circunferencia mide 360 grados. Toda la circunferencia mide 360 grados. Entonces digo, si todo mide 360, entonces este arquito va a ser todo 360 menos 280. ¿Se dan cuenta? Si a todo, mira, si a todo le quitas todo este lado, todo este arco, te va a quedar este arquito, ¿no es cierto? Si a toda la circunferencia le quitamos todo este lado, de R a S, todo este arco grande, lo que me va a quedar es RS, ¿correcto? Entonces RS va a ser igual a 360 grados, que vale toda la circunferencia, menos 280 grados. Vamos a restar el arco RS, entonces va a ser igual a 360 menos 280, eso sale 80 grados. Quiere decir entonces que RS vale 80. Si RS vale 80, entonces ya resolvimos el problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ahí está, RS vale 80. Porque ahora digo, como el ángulo ROS es igual al arco RS, es decir, el ángulo central es igual al arco RS, entonces reemplazamos y decimos ROS vale beta, y eso debe ser igual a 80 grados. Por lo tanto, de esa forma hemos resuelto el ejercicio, ¿correcto? El ángulo beta es igual a 80 grados. Muy bien, chicos, les dejo las hojitas de aplicación para que sigan practicando. Un abrazo y cuídense mucho. Gracias.